Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a compartir lo que se llaman las 4 etapas de la vida para alcanzar la vivencia consciente. Primero, lógicamente, vamos siempre a recordar, existimos dentro de aquello que llamamos un mundo de posibilidades. De hecho, vemos cómo hay nacidos dentro de la gran llamada sociedad moderna, pues nacidos en el primer mundo, segundo mundo e inclusive la expresión tercer mundo. Entonces es muy importante observar cómo todas estas variantes que se dan en el planeta Tierra en cuanto a estructura sociocultural, etcétera, está inmersa en tradiciones, creencias, costumbres, hábitos, cultura, clases sociales, etcétera. Entonces, en este capítulo es bueno observar lo que les voy a comentar con cierto detalle. Hay algo que denominamos observación consciente y si ven los dibujos en el lado izquierdo de la pantalla, van a poder observar cómo hay 2 círculos azules. Uno es levemente superior al otro, no mucho, un poquito. Y vemos luego unos círculos verdes que rodean a estos círculos azules. Si ponemos una regla vertical o medimos con exactitud el diámetro de estos círculos azules, vamos a comprobar que son iguales. ¿Esto qué nos muestra? Que no todo lo percibido sensorialmente hacemos lo que llamaríamos una evaluación coherente. La percepción sensorial visual, de hecho, hemos de saber que percibe frecuencias, no imágenes. Las frecuencias percibidas a través de los ojos, vía inervación del nervio óptico, van hacia la zona occipital, al centro que llamamos de la visión, y ahí la denominada mente estructura, interpreta, evalúa las llamadas imágenes. Y en función de qué actitud, creencia, etcétera, esté establecida en cada uno de nosotros, vamos sobre percepciones similares a estructurar y ordenar situaciones muy, pero muy diferentes. Veamos un ejemplo. Una percepción sensorial nos conlleva a estructurar un fenómeno, un hecho. Ejemplo, Jesús tomó vino la última cena. Perfecto. Ese hecho, en el transcurrir del tiempo, condiciona aquello que denominamos un hábito. Y en función de
se bebió vino en la última cena, estructuramos el hábito de beber vino es saludable. Y el hábito, cuando también se prolonga en el tiempo, estructura, organiza una llamada creencia. Y hoy, socialmente, manejamos mucho la creencia de que el vino es saludable para el corazón. Y en función de esto, decimos, aceptamos, el vino me da salud. No es del todo correcto, puesto que sí es cierto, los antocianos de la uva que se encuentran en el vino son muy saludables para el corazón, pero el alcohol, producto del proceso de fermentación, es altamente perjudicial para las neuronas del cerebro y para las células del hígado. Entonces, es más conveniente sería beber zumo de uva no fermentado, no con alcohol. Y esta creencia de que el vino es saludable se mantiene socialmente, y una creencia con el transcurrir del tiempo conlleva lo que denominamos tradición. Y hay tradiciones que mayormente las actividades de celebración de fiestas se acompañan con vino. Es decir, de una percepción que genera una estructura de pensamiento, Jesús bebió vino. Hemos de recordar, Jesús era judío y, según algunos historiadores, bien, digamos, preparados y una investigación certera, dicen que pertenecía al grupo de los esenios. El colectivo esenio, en función de los escritos y demás que hay de ellos, no bebían alcohol. Bebían un zumo de uva, pero no fermentado. Es decir, ese concepto de vino con alcohol parece ser que Jesús no bebió, pero investiguen. Bien, dicho esto, es muy conveniente porque hay muchas llamadas tradiciones que están bien, como digamos, seguimiento y mis abuelos y mis tatarabuelos y demás hicieron esto y aquello. Pero si no lo hicieron bien, si hoy la evolución, llamemos racional científica, y muchos más aspectos nos muestran que ciertas tradiciones, su validez no es tal, lógico que tendremos que saber convenientemente actuar. Bien, por ejemplo, en la India, en el sistema de ashram, es decir, es 4 estadios que ellos definen muy bien de lo que llamamos existencia de la vida, los estructuran en un valor promedio de 25 años cada uno. Ellos se hace una estimación que la longevidad ideal de la persona es más o menos 100 años. Entonces, cada periodo de 25 años, la persona conviene que organice, que experimente ciertas características circunstanciales para ir al final de todas ellas lograr lo que llamamos liberación consciente. La primera ashram es
el periodo que llamaríamos infancia, adolescencia, hasta la madurez, hasta 25 años. Y es una etapa de estudios y demás, como vamos a continuación a explicar. Otro ashram es el de logro, estabilidad, organización, formación de la familia. Y ahí, pues claro, la economía y dedicar un tiempo a la economía es bien necesario. La tercera etapa es cuando ya el individuo ha establecido bien su familia, dedicarse a la vida cada vez más contemplativa, más meditativa, más de un cierto placer, pero en la sencillez de ser, es decir, disfrutar de los paisajes, disfrutar de viajar, etc. Y la cuarta etapa, si todo es correcto, la liberación de mente-ego, es decir, de todo apego, de toda esclavitud. Entonces, estos ashrams o etapas de la vida en la astrología ayurvédica están muy bien establecidos y hay lo que llamamos sectores astrológicos que definen las casas dharma, es decir, las casas del deber, del trabajo. Las casas en este aspecto es zonas en las cuales el individuo va a tener que interactuar para este aspecto del inicio de la vida. Y ahí entra la etapa del brahmacharya, que también el joven mantiene como unos votos de abstinencia y celibato hasta una edad, porque está dedicado al estudio y a un crecimiento equilibrado en función de sabiduría espiritual, etc. Entonces, esta etapa, como he dicho, el individuo la dedica a organizar su estructura fundamentada en valores bien profundos y en equilibrio espiritual. La segunda etapa en la astrología vemos las casas arta, es decir, donde interactuamos con la riqueza, con los bienes, con el desarrollo de ir moviendo finanzas, etc. Este periodo se dedica mucho a la familia, es decir, crear, organizar, estructurar la familia y, muy importante, la consagración del hogar. Es muy característico, sobre todo en pueblos de India y también de la costa asiática, tener el altar en cada hogar. Es decir, la potencialidad de consagrar, la potencialidad de comunicarse con Brahma, lo absoluto, Dios, como lo quieran ustedes interpretar, es un poco circunstancial a cada hogar. Por eso se ofrenda alimento, se cocina en el amor, etcétera, etcétera. Y, lógico, esta etapa implica manejar bien la economía. Es decir, buscar ese equilibrio en torno a la economía. En la tercera son en la astrología ayurvédica, casas kama, que es vanaprastha, es la época o la etapa que denominamos del ermitaño. Es decir, ya estableciste la familia, ahora vas a vivir, vas
a entrar en armonía con la naturaleza, contigo, con todo. Entonces, ahí, como he dicho, viajar, interactuar con la naturaleza, bosques, ríos, etcétera, y meditación. Es muy importante en esta etapa empezar a vivir hacia adentro. Y es una etapa en la cual, lógicamente, el individuo ya, pues los hijos ya también empiezan a hacer su vida, etcétera, y él, claro, o mejor dicho, ellos tienen esa posibilidad de interactuar más libremente y más hacia una vivencia de placer, pero no placer en los sentidos, sino vida consciente hacia adentro. Y la cuarta etapa son las casas mosca, es decir, la liberación. Y ahí vamos a vivir el desapego a los frutos de la acción condicionados en aquello que llamamos mente ego. Y va a vivirse ya la vivencia consciente del apego, perdón, del aquietamiento de maya ilusión. Entonces, esa etapa es muy importante. ¿Por qué he mencionado estas etapas? Por ejemplo, en las escuelas de yoga con componente de vida trascendente espiritual y liberación consciente son etapas fundamentales. Por eso mucha gente practica Hatha Yoga, pero no vive el yoga. Esto hay que mencionarlo con claridad. Entonces, el Sannyasya, como digo, la última etapa es la renuncia, pero no la renuncia al mundo físico como tal, sino a la liberación de todo apego condicionado a mente ego. Ahí es donde uno logra la vivencia profunda y consciente. Vean, por ejemplo, un matiz, yo pienso que interesante, de lo que llamamos alquimia consciente. En la columna de la izquierda ven esclavitud y aquí en la columna de la derecha ven libertad. Vamos de una forma muy gráfica a ver ejemplos. Si una persona bebe alcohol, pongan que toma 3 cervezas al día o un par de vinos, una copa, en fin, no hay que beber mucho, va a tener un presupuesto de 6 euros al día. Si fuma una cajetilla de tabaco, término medio, va a tener un presupuesto de 5 euros al día. Si le gusta ir al fútbol, con ir a ver 2 partidos de primera división, con lo que implica bocadillo, bebida, entrada básica, va a tener un presupuesto 120 euros al día. Si le gusta tomar café o con algún croissant, pero sobre todo café 1 o 2 al día, va a tener un presupuesto de 1,50 euros día. En promedio va a tener un presupuesto mensual de casi 500 euros, lo cual va a desarrollar un presupuesto anual de casi 6.000 euros. Y en hábitos que te quitan la salud. Ahora veamos la columna de la derecha. En lugar de beber alcohol, bebes agua estructurada con menta, con limón, presupuesto 9 euros al mes. Si en lugar de fumar te vas a dar unos paseos por el campo una vez
al día, presupuesto 0 euros. Si en lugar de ir al fútbol te dedicas a cuidar una pequeña huerta o a colaborar en cosas de ayuda al prójimo, pero desde el amor, presupuesto 0 euros. Y en lugar de tomar café, tienes tu hábito de una infusión de hierbas, pero hierbas aromáticas que plantas tú en unas macetas en tu casa, el presupuesto también es prácticamente 0 euros. ¿Qué quiere decir? En la columna de la derecha vamos a encontrar un presupuesto mensual de unos 9 euros, un presupuesto anual de 108 euros. Ahora observen bien. Esta columna te da libertad, salud y gastas 108 euros al año. La otra te quita salud, te da esclavitud y gastas 6.000 euros al año. Hay que observar mucho, porque mucha llamada tradición pues es más condicionante y esclavitud que libertad y fluir. Veamos, por eso decimos, el cambio fluye en uno mismo, pero para que el cambio fluya tienes que estar muy bien equilibrado. Y las culturas a las cuales pertenecemos, planetariamente hablando, muchas de ellas están altamente condicionadas hacia lo que llamamos negativo. Y ahí no es fácil, pero tenemos que saber ir observando cómo salir de esos condicionantes. Y la mejor forma que al menos sabemos es cambia tú, que ya verás cómo va cambiando el mundo. Entonces, por ejemplo, podemos ir a cosmética natural de marca o hacer preparados cosméticos en casa con una calidad espectacular, pero en unas diferencias de costo igual de espectaculares. Podemos usar ropas de moda, de marca, muchas con ciertas fibras sintéticas, etcétera, o podemos usar ropa más sencilla en lino, en algodón, pero que el cuerpo va a vehicular mejor la electricidad estática, por ejemplo. Podemos ir a un gimnasio privado con unas cuotas y toda una estructura de horarios, coche para ir al gimnasio, o podemos practicar yoga y ciertos ejercicios nosotros en nuestra casa. Podemos hacer una comida omnívora o estar en toda esta moda de cada vez más sofisticada la comida y más cara, o comida vegana, sencilla, ecológica. Quiere decir, una tendencia te esclaviza, te condiciona y quita salud, la otra te libera, no contaminas y te da salud. Por eso es bien importante la idea de la estructura social, tradiciones, creencias y demás. Bueno, respetables son todas, pero el individuo consciente es consciente porque maneja coherentemente la capacidad de decisión. Entonces, les invitamos a que cuando lo estimen o lo consideren oportuno, nos puedan visitar en el ashram Medaluz Consciente. Se encuentra en Moraleja, España. Ahí les dejamos un teléfono
de WhatsApp. Nosotros en este lugar interactuamos diariamente, vivencias de Vichara, vivencias de Asparsa Yoga, Hatha Yoga, meditación y satsang, es decir, debates para que el estado consciente fluya coherente. Entonces, bueno, esta oportunidad de poder servir, de poder compartir, para nosotros en verdad es algo muy, muy gratificante. Entonces, están invitados, pueden llamar y serán recibidos. Namaskar.